Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. Fenómenos extraños, conspiraciones. El mundo de lo desconocido llega a Radio Babel. En la noche de los sábados, Área 51. El programa donde intentaremos aportar un poco de luz a aquello que ha permanecido en tinieblas durante años. Únete a la aventura. Escucha Área 51 con José María Castillo. Aquí, en Radio Babel. Área 51 en Radio Babel. Tiempo de Semana Santa. España movilizada, procesiones, cultos, saetas, todo en honor a Jesús de Nazaret. Pero, ¿qué sabemos de él? ¿Quién se esconde detrás de los evangelios? ¿O qué hay de cierto en la historia que hoy conocemos como la de el Maestro de Galilea? Esta noche en el 51 trataremos de viajar en el tiempo. Trataremos de conocer la verdadera historia de los evangelios y de Jesús de Nazaret. Comenzamos. Y en esta mágica noche, hoy de Semana Santa, nos visita un buen amigo del programa, profesor de la Universidad de California, graduado en Arte y Antropología Lingüística en las universidades de Santa Mónica y Northright, vaya pronunciación. Le gusta definirse como un hombre ordinario en busca de un conocimiento extraordinario. Él es Colin Rivas. Buenas noches, Colin. Buenas noches a todos ahí en Madrid y feliz Semana Santa. Supongo que todo el mundo la pasará bien, ¿no? Sí, ya sabes que aquí en Semana Santa España movilizada, ¿no? Todo el fervor, la devoción. ¿Se entiende esto, no? Como un punto de vista de un norteamericano, toda esta devoción, ¿se entiende? Sí, no, también hay, porque América está fundada del protestantismo y cristianismo europeo, británico y holandés y francés. Entonces es una fiesta también que está muy arraigada y la gente le llama el spring break, el corte de, ¿no? El descanso de primavera. De primavera, ¿no? A lo mejor una forma un poco más tradicional y pagana, pero la gente pues tiene su ayuno y tal y cual. Es muy interesante porque la fiesta original es de hecho de origen pagana. Empieza siempre 40 días antes. Por ejemplo, en la religión católica la gente normalmente trata de no comer carne, sea carne de cerdo o carne de animales, ¿no? Sí. Pero es digamos, una fiesta que, igual que las Navidades, tienes que buscarla casi más mucho antes del propio nacimiento de Cristo, con movimientos en Grecia o en Roma, como el movimiento de Ática o de Atis, ¿no? Que tiene también una figura, es una figura también muy crística, y una de las más importantes en Grecia, además de Atis, era
Hércules, con Herculea. Hércules también moría digamos, moría y resucitaba un poco de una manera dicha en el equinoccio, ¿no? Porque estamos en el equinoccio un poco de primavera. Hacia el equinoccio de primavera el sol es muy importante. De hecho, como he explicado en otros programas, en España, tiene que ver un poco con el concepto de astroteología, de cómo el sol, de hecho, se mueve pues más bien alrededor de la Tierra, porque nosotros obviamente no vivimos sin el sol. Entonces está visto todo de un modelo geocentrista en vez de heliocentrista. Sabemos perfectamente que no solo la Tierra se mueve alrededor del Sol y del sistema solar, también el Sol se mueve, pero nosotros tenemos que tener una referencia obviamente geocentrística, o sea, desde la Tierra, geo de Tierra y centro, como el centro tomamos como referencia la Tierra, pero vemos el Sol como se mueve en el cielo. Y entonces estos antiguos, digamos, nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, era un poco su televisión, ¿no? Del día a día. Era observar los astros y los luminarios en el cielo. Y toda esta referencia, digamos, astrológica, ¿no? Está íntimamente, ¿no?, relacionada también con los evangelios, claro. Claro, porque siempre que aparecen profetas o salvadores o figuras, digamos, las dramatis personas, ¿no?, que le llamamos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La palabra testamento, Amen, Amenra era el dios Sol de Egipto. Amenra o Amun o Amón, tiene muchos nombres, pero Amenra, y de ahí tenemos la palabra rayos de sol o rayos de sol, de Amenra, Amenrei, ¿no?, que decimos en inglés. Y entonces estamos otra vez con esta deidad solar, o sea, con el sol. Es principalmente, el Antiguo Testamento es la lucha entre el sol, la luz, y Satán, que es la oscuridad. Entonces no tiene que ver nada aquí con el demonio ni con Dios. Es un poco como una lucha entre la luz y la oscuridad, que de hecho es un poco una contradicción, porque la luz no lucha ninguna oscuridad. Cuando ves dos fuerzas luchando, son dos fuerzas oscuras. La luz siempre es luz, es infinita, ¿no? Es una ley de vida, ley física, ley del universo, ley universal. Y lo que es interesante, el Nuevo Testamento, por eso es nuevo, no es el antiguo, retoma un poco esa lucha de la luz contra la oscuridad, y esa luz ya pasa a ser, digamos, ya bien más definida como el sol. Entonces en el Antiguo Testamento encontramos más bien un enfoque al primer culto antiguo, que es el culto estelar. Es probablemente, si no probablemente, intuitivamente, el culto más antiguo de todos. Y después, digamos que hubo un cambio de paradigma de culto. Del culto estelar pasamos a un culto lunar. Y eso es porque hay un cambio, digamos, un poco de conciencia, también probablemente debido a algún evento cósmico. No sabemos exactamente cuándo empieza este culto estelar, pero yo me imagino que probablemente incluso más de hace 50.000 años, y el culto lunar ya es, digamos, un poco más reciente. Lo vemos personificados ya en religiones, no irse de más allá del cristianismo, del islamismo o incluso del budismo. Todos estos cultos, como después explicaré, no solo están arraigados a la religión, sino también a la política. O sea, que no solo se han, digamos, metamorfizado de una forma, o antropomorfizado en la religión, o las religiones que tenemos actuales y derivan de ellas, sino también en la política. El culto estelar lo ves en casi todo, porque el culto estelar lo ves hasta los días de la semana. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. De hecho, son días que tienen que ver con planetas. Y los planetas son las deificaciones, la deidad o Dios. Cada uno es un planeta, es un ente viviente, digamos, si lo ponemos de una manera. Eso no quiere decir que los antiguos creyeran que Saturno o Júpiter o el Sol era Dios, sino que eran organismos vivientes, digamos, de una manera
y tendrían que ver con el paso de las temporadas. De ahí otra vez retomando la Semana Santa, de que de santa no tiene nada, igual que la Santa Sede no es santa, nada es santo, porque santo es de santis y eso significa el sol, ¿no? Entonces estamos hablando de un culto solar un poco. Entonces el origen, en un momento, Colin, tu punto de vista, entonces el origen un poco de los evangelios y del Jesús histórico, digamos, es más como un culto al sol, o sea, algo más místico, algo más que un mito, ¿no?, que una realidad. ¿Puede ser? El Jesús del Evangelio, de hecho, no es histórico, es digamos, de una manera mitológica. El Jesús histórico es muy poco realmente, porque después voy a intentar, si nos da tiempo, analizar un poco diferentes pasajes, cómo ese Jesús se relaciona de hecho, con un evento cósmico, no tiene que ver nada, o sea, ese Jesús pones Jesús igual a sol. Y lees, porque la Biblia, digamos, igual que el Nuevo Testamento, está codificado, pero no como dice el Código Da Vinci o como el código de la Biblia, que pones en un ordenador y se pone a codificar. No son cosas literales, pero es que tienen unas palabras clave. Tú cambias las palabras clave por luminarios y por ciertas palabras que digamos, las dramatis personas y los autores de la Biblia saben perfectamente, que tú las intercambias por estas palabras y hacen propiamente un significado. Entonces, como volviendo un poco a esto, por ejemplo, el culto, digamos, estelar está reflejado en todas las religiones. El culto lunar, por ejemplo, es el que está más arraigado en España, que es el culto a la madre. El culto lunar tiene que ver con la personificación un poco de la luna, como nuevo sol, digamos, con la noche. El culto lunar, por ejemplo, está muy arraigado a la cultura de Sudamérica y de España, y sobre todo en la cultura egipcia, en donde cambian el paradigma de un culto estelar, de observar todos los astros, incluido el sol, y a tomar como centro de referencia la luna. La luna está personificada, digamos, en Neftis y muchas veces en Isis. Isis, como es la mujer un poco de la mañana, Neftis es un poco de la noche, son como gemelas. Y este culto lunar está perfectamente personificado en la religión cristiana como la Virgen María. Fíjate, la Virgen María siempre viste de blanco como la luna, y también tiene connotaciones sexuales de otro culto, que es el culto, digamos, de la fertilidad. Este paradigma cambia, el del culto lunar, a un culto solar, y es donde ahí enlaza, digamos, un poco con el Nuevo Testamento. El culto lunar está muy arraigado también a las sinagogas. Sin, la palabra S-I-N, sin, no solo significa pecado en inglés, pero también significa luna. El antiguo cananita, Sinaí era donde estaba, digamos, Dios. Sinaí, donde están las tablas de la ley, donde está Moisés. Moisés es perfectamente, por ejemplo, un carácter, digamos, un poco de ficción. Moisés viene de Ramseses o Mises o Mises o Moses, y es un poco la historia también de Sargón. Eso es en el Antiguo Testamento. Sargón lo encuentra también la princesa de Caldea o de Babilonia en una cesta, etcétera, etcétera. Si buscas las dramatis personas de Moisés, verás que hay 4 o 5 mitos antes que él que son muy parecidos, sino casi iguales. Y eso es porque pasamos de un paradigma estelar a un paradigma lunar. El Moisés del Vaticano tiene cuernos, y no significa que sea el demonio. Los cuernos tienen que ver con la luna. Cuando ves la luna que está como menguante, ¿no? Ves que exactamente es como un cuerno. Los judíos pues tienen este cuerno que tocan a veces, igual que los vikingos, y fíjate que los celtas también cambian este paradigma en el cual llevan cuernos, igual que los vikingos. Vikingos y celtas llevan los dos cuernos porque era digamos, una matriarcal, una sociedad matriarcal. Y el culto solar, obviamente, y ahora ya nos ponemos en esto es digamos, una disciplina que llevaría no horas, sino una carrera de estudiar. Se llama astroteología, y la astroteología es teología de los astros. Los astros son antropomorfizados, o sea, son hechos como un pájaro le llamas Luis, o a una gata le llamas Nefti, o a un perro le llamas José, ¿entiendes? Pero lo personificas, lo hace más humano. Entonces, al personificar esta antropomorfización
de los elementos, no solo de los elementos, pero obviamente de los astros, es lo que crea un poco la, digamos, pseudo mitología de las diferentes mitologías griegas y romanas, sumerias, egipcias, y principalmente lo que es toda la mitología y la historia un poco de las religiones. Tú fíjate que en las banderas islámicas siempre tienen una estrella de 5 picas. Esa estrella de 5 picas refiere al planeta Venus. Y quiere decir que este culto a Venus no tiene que ver nada con extraterrestres ni cosas de estas, no es nada raro. Es solo, principalmente es una adoración a la mujer. De hecho, en Persia, que es Irán, Irak, había un culto especial a la mujer, y han aparecido estatuillas desnudas por representaciones de Venus. Tienes la Venus principal en Alemania, y la Venus es en Grecia, Afrodite. Eso tiene que ver un poco con la noción de la sociedad matriarcal al principio. Esta Venus a veces es representada también como Isis. Isis no coge solo los atributos de la luna, pero sí también de Venus. Y después vemos que en el cristianismo, esto está muy arraigado en Roma. En Roma tú tienes las dos estatuas de Júpiter y de Venus, y esas estatuas pasan a ser ahora la estatua de la Virgen María y de San Pedro. Donde está ahora la estatua de San Pedro en el Vaticano era la estatua de Júpiter, y donde está la estatua de la Virgen María era en el Imperio Romano la estatua de Venus. Es un poco una continuación, ¿no?, de esa mitología. Claro, cambian de nombre, pero son las mismas cosas. ¿Entiendes qué te digo? Sí, tú sabes que estos conceptos, aquí por ejemplo en un país como España, ¿no?, que estás ahora, y además en un tiempo como es ahora de Semana Santa, quizás son un poco controvertidos, ¿no?, digamos, un poco complicados de entender por una sociedad en su mayoría cristiana, religiosa. Entonces, yo creo que si tienes algún tipo de, digamos, algún párrafo, ¿no?, que pueda demostrar quizás todo esto, que en los que basar un poco todas estas teorías para que la gente lo pueda entender, lo pueda ver con otros ojos, ¿no?, abrirse un poco. Sí. Yo voy a citar, pero quiero un poco terminar la explicación para adentrarme más después ya en párrafos y cosas así. Sí, tranquilo. Porque si empiezo muy fuerte con conceptos más complicados, el problema es que cuando yo hago estas lecturas, la gente, claro, tiene que estar, ¿sabes? Como los niveles cuando la gente aprende inglés o español o un idioma extranjero, tienes nivel principiante, nivel elemental, nivel intermedio, avanzado. Entonces yo muchas veces sé que explico las cosas desde un nivel ya de gente que me sigue mucho tiempo, o gente ya que a lo mejor es erudita, por eso lo quiero explicar bastante bien. Pero tú ves, por ejemplo, la Semana Santa, que es el ejemplo más palpable. Tienes antes de la Semana Santa ya empieza la Pascua. Pascua es el paso del sol por el Ecuador. Entonces el paso del sol por el Ecuador es la Pascua, de ahí tenemos el nombre. En inglés es lo mismo, Passover. The sun passes over the equator. El sol pasa sobre el Ecuador. Entonces esto de la Pascua de los egipcios que pasan, o de los judíos que pasan 40 días en el desierto y 40 noches, eso todo no tiene que ver nada. Esto está quitado de un evento, otra vez, del evento de la luna, de cómo tarda, qué días tarda la luna en hacer luna llena, y del sol pasando desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur, y ves cómo pasa el Ecuador. Eso es muy interesante. Y tú ves que, por ejemplo, en Egipto, y volvemos a Egipto otra vez, Horus toma estos elementos. Ahí viene la palabra Horus, o Horus, viene palabras como horas, horizonte, exactamente. Entonces, Horus es personificado en el sol. De hecho, está a veces personificado como un halcón. El halcón tiene que ver con el sol, y a veces como un águila. Y su padre es Osiris, que lo puedes llamar José, ¿no? Y la madre es Isis, él es el niño Horus. El niño Horus es el niño de Isis, de la Virgen María, o de la luna, ¿no? El sol, la luna, un poco Saturno también tiene que ver con eso. Por ejemplo, Jesús es el buen pastor, y también era Horus en Egipto. Cristo es el Cordero, Agnus Dei, ¿no? El Cordero de Dios, y también era Horus, ¿no? Qué casualidad.
Cristo es el pan de la vida, ¿no? Y también era Horus el pan de la vida. Además de Osiris también había una ceremonia ritual de la toma del pan, ¿no? Porque Osiris había sido cortado en muchos trozos y después recuperados. Por eso a veces cortan el pan también en la iglesia. Fíjate en la palabra amén, que supuestamente es una palabra aramea, de las pocas palabras que hay en el Nuevo Testamento arameas, supuestamente como Eloi, Eloi, alabasactami, ¿no? Jesús, Dios, Dios, porque me has abandonado. Pero resulta que Amen-Ra no es una palabra aramea 100%, viene del egipcio, ¿no? Tú fíjate, por ejemplo, Solomón o Sulimán o Salomón es otra, digamos, otra palabra codificada que significa sol, del español sol. Estoy hablando desde el punto de vista cananita, de griego. Estoy hablando desde el punto de vista también en inglés, que la palabra se ha preservado mejor. Sol, on. Si la divides en tres, será sol, como en castellano sol. Om, que es el sonido en los países asiáticos del sol. Y on, que es la luz en Egipto. Entonces, Salomón nunca existió. Salomón simplemente es una personificación del sol. Igual que los masones tienen un carácter que se llama Hiram-Abiv. Hiram-Abiv es otro nombre codificado para el sol. O sea, estamos hablando nada más que el sol, porque el sol sale por la mañana, ¿no? Y después se pone cuando es el atardecer. Entonces sale y tiene también tres fases, por eso es como una trinidad. En Egipto decían que era el joven Horus, el Horus, digamos, ya adulto, y después el Horus senil. O Horus tenía, digamos, una barca. Y esa barcaza de Horus era como, digamos, una especie de pescador. Y tenía también como unos 12 acompañantes. Esos 12 acompañantes, eso suena muy familiar en la historia de Cristo. Sí. Cristo era la verdad y la vida. La verdad y la vida era Horus en el libro de la vida de Egipto. Cristo, digamos que era el Señor de sus dominios. Y Horus también era el Señor de sus dominios. Horus era el que todo lo veía, digamos de una manera, ¿no? Entonces tienes aquí también incluso dioses en Egipto como Imantopet, que significa el que viene en paz. Tienes también Atón o Atún, que es un poco el Jesús de Pablo, el segundo Adán. Entonces, tú ves también que no solo los evangelios, pero libros apócrifos y libros gnósticos, es toda una concocción, es todo un cocido de eventos que pasan en Egipto o en Sumeria. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente los autores del evangelio no son los cuatro, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, sino que son muchos monjes escribiendo, repitiendo cosas que le van dando información y poniendo todo esto, porque tú ves que en un evangelio Jesús nace en el pesebre, en otro evangelio Jesús nace en una cueva, en un evangelio la Virgen María tiene una hermana Isabel, en otro evangelio pues tiene unos hermanos, en otro tiene un hermano gemelo. Entonces, ¿qué pasa? Que además estos evangelios están escritos mucho después es como si tú escribes la historia de JFK 150 años sin ser testigo directo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo vas a escribir la historia de Cole Rivas o la historia de José María Castillo? ¿Quién son esos testigos? No hay ningún testigo directo. Entonces, es muy difícil. ¿Qué pasa? Que esto es toda una concocción para, digamos, controlar un poco a la masa sucia de un punto de vista de seguir sus mitos paganos y tratar de seguir un poco con la misma política, ¿no? Es como un poco PP y PSOE. Sí. Es un poco entonces como demócratas y republicanos, o laboristas y tories, ¿no? Conservadores y los tories, ¿no? Esto pasa también, por ejemplo, tú fíjate, es curioso que tienes en el pasaje de Lázaro, cuando Lázaro resucita. Sí. Lázaro es un nombre codificado que significa exactamente el sol, Lazarus o Lazarus, y viene del antiguo sumerio, del Mizraim, que es también libros de la antigua Judea,
en los cuales tú tienes un dios que se llama Ahura Mazda. Mazda, como el coche. Fíjate el símbolo que lleva el coche. El símbolo que lleva el coche. Lleva un símbolo solar, ¿no? Sí. Es curioso, quien hace estos coches, cómo sabe de símbolo de civilizaciones antiguas. Entonces tú tienes Ahura Mazda, y Ahura Mazda se convierte en, si lo pronuncias muy rápido con la L, Ahura Mazda a Lázaro, levántate, el sol se levanta por la mañana. Te están contando una historia otra vez personificada, ¿entiendes? Tú fíjate que Osiris, igual que por ejemplo Horus, lucha con Set, ¿no? Set. De hecho, nosotros cuando se pone el sol se llama sunset o set, ¿no? Y de ahí viene la palabra Seten o Satán. La palabra, de hecho, Satán era para denominar a muchas sectas gnósticas, entre ellos se llamaban ¿quién es ese Satán? Y no era además un nombre malo, era para decir, como los judíos dicen, ¿quién es ese gentil? ¿Entiendes? Pero después quedó la palabra, digamos, cobró otra connotación diferente, ¿no? Y volviendo un poco a la muerte de Osiris, por ejemplo, hay un ritual que era seguido también con la toma de pan, del pan sagrado, y también la noche del misterio de las grandes formas, ¿no? Como es que él se levantaba y de una forma resucitaba, transformado esto en la Semana Santa. Fíjate la resurrección de caracteres mitológicos como Dionisio, como por ejemplo en Persia Mitra o Zoroastro. Pero esto es simplemente porque estamos hablando del sol cuando entra en una constelación, y cuando entra se llama los 30 grados, entra a los 30 grados el sol y sale a los 33. Por eso casi todos los profetas o salvadores empiezan a predicar a los 30, y su ministerio, mira, tienes ahí otra palabra que tiene que ver con estrella y luminario, ministerio, estéreo, que viene de star o ester, ¿no? Entonces tienes min, significa también luna, es otro nombre, luna, min, después pasa a moon en inglés, ¿no? Entonces tienes ahí un poco como la estrella de la luna, ¿no? Tienes Castro, como el nombre de Fidel Castro. Castro viene de casa y Castro, es una combinación de las dos. Casastro, ¿no? Tienes catastro, ¿no? El catastro que te registras para, ¿no? Todas las casas y eso, ¿no? Y al censo. Y tienes Castro. Castro era el sitio donde tenían los celtas sus fortificaciones. Era la casa que estaba debajo de los astros, Castro. Por eso tienes castros celtas, tendrás castros celtas en Galicia, en Cantabria, en Andalucía, en Barcelona, en Cataluña, en Francia, en todos los sitios. De ahí ves, por ejemplo, un equipo de fútbol que se llama Manchester. Chester es la palabra inglesa de Castro, Chester, Ester, las dos palabras en una. Chester, Manchester es el Castro del hombre. Tienes Colchester, Richester, Rochester. Ro significa también rojo, ¿no? O tierra. Si vamos otra vez al Evangelio, fíjate, Jesucristo es el alfa y el omega, la revelación. Igual que en Egipto tenían a Iu, o en los caldeos tenían a Iao, los caldeos de Sumeria. Fíjate la palabra caldeo y celta. O si en vez de decir celta dices kelta o keltae y caldeo, que vienen de ahí, de Sumeria, es donde estamos hablando. Por eso la música celta, la música folclórica de los países españoles y todas estas danzas son muy parecidas en el norte de África, en el Medio Oriente, Asia y países también celtas. Fíjate, Canarias, la estrella Can. La estrella Can es la estrella del perro, la estrella del perro es la estrella del norte, y a veces la estrella Sirius. Y de ahí tienes Cantabria, por ejemplo. Canarias, los arios. Arios era una casta, no tiene que ver nada, que eran rubios de ojos azules. El ario era una casta, no era una raza. Igual que los judíos. Los judíos no tuvieron nunca ningún país llamado Israel, porque Israel era Isis, Amenra y él. Eran los tres cultos del antiguo Egipto. Isis, como dijimos, la diosa Manu o la luna.
Amenra, el dios Sol, y él es el o Bal. De ahí tienes palabras como Belmonte, Balaídos, élite, élite, elevador, que te elevan, alguien, una élite te eleva, te da tu grado, ¿no? Va en grados, ¿no? Los diferentes grados, 1, grado 2, grado 3, ¿no? En el bachillerato, o en el ESO, o lo que sea, ¿no? O en la universidad, tú tienes máster. Máster viene de Ma'at, la diosa de Egipcio que daba las matemáticas, y Ster es estrella, la estrella de Ma'at es otra vez, digamos, la Virgen María. Entonces el máster que tiene una duración de 1 año o 2 años o lo que sea, eso otra vez, estamos hablando también de que tiene que ver mucho con fraternidades y sociedades secretas y gente privilegiada, la élite, que solo permiten a la gente que quiere que se gradúe, porque tú te gradúas, como los grados, ¿no? Los grados del sol, como Jesús, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Tienes que Jesús nace de 2 madres, aparentemente. Igual que Horus nace de Isis o nace de Neftis, ¿no? También Horus, digamos que es de una manera anunciada por el Espíritu, como el Espíritu divino, y como es el Jesús Cristo es también anunciado de una manera por el Espíritu Santo, ¿no? Es como el pene, ¿no? de Dios, ¿no? Digamos, ¿no? Porque si Dios es 3, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo para fertilizar a María tiene que ser un pene, ¿no? Y lo digo en un poco de un humor, ¿no? En esa nota, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en la India tú tienes Vishnu o Shiva. Shiva tiene las cualidades del Espíritu Santo. Pero otra vez, Shiva también es una diosa, no solo de la danza, pero también tiene que ver con el sexo. Igual que tienes a Ibiza o Ibisus. Ibisus era la antigua diosa de los cananitas, que su dios era Baal, por eso tienes Baleares. Y curiosamente Ibiza es el sexo y las drogas y la música. Igual que su dios antigua cananita. O sea que no ha cambiado nada en miles de años, ¿no? Jesús es el niño eterno, ¿no? Es como Horus y Osiris. Jesús es también el Dios Padre y es renacido de su propio Hijo, ¿no? O sea, porque es el Hijo y el Padre. Esto es también como Horus, Osiris y Seth. Después tienes Jesús como el niño que tiene 12 años. Esto tiene que ver con Karash. También Karash o Karast. Y de ahí viene la palabra Christus, o Horus. Jesús también es, digamos, que es uncido a los 30 años. Igual que Atón en Egipto, a la personificación de Atón está en Akenatón, tienes Akenatón y su hijo Tutankamón, que podríamos hablar de esto largo y tendido, como Tutankamón han encontrado que tiene RH negativo, o sea que es de origen caucásico, probablemente indoeuropeo, tiene que ver más con los vascos y los cántabros que con los egipcios. Y ha sido bastante, digamos, escondido este hecho. Es curioso. Eso podemos hablar de una conspiración, digamos, de Lord Carnarvon y Howard Carter. Y como Tutankamón o Tutankamen, tiene es 3 nombres en uno. Digamos que Tut es un poco como la luz. Tut también, si lo dices un poco rápido y con la D, es David, porque antes digamos que la gente no tenía vocales es de bastante reciente introducción, con el griego y el latín. Antes la gente pensaba en consonantes, no con vocales. Entonces Tut es realmente el David de la Biblia un poco, ¿no? Y la estirpe, ¿no? de Jesús, digamos, de una manera, ¿no? Que tiene que ver con todo esto, ¿no? Jesús también es crucificado el 14 y el 15 del mes Nisan. Es un poco como el mito de los discos solares, ¿no? Que se divide la cruz en 4, ¿no? Entonces tenemos el Sol y sus 12 acompañantes, las 12 principales constelaciones que vemos desde aquí, y esos 12 acompañantes pueden ser también como el mito de Arturo y Guinevere, de Arturo y Ginebra. Ginebra es una personificación de la luna. Arturo, de hecho tenemos el Sol de Arturus, en una galaxia lejana. Arturus o Arturo significa el Sol, y sus 12 caballeros de la mesa redonda. Qué curiosidad, la mesa está dividida en 4,
los 12 quiero decir los dos solsticios, y en 12 caballeros, en 4. Tú fíjate, el cuadro famoso de Leonardo da Vinci, La Última Cena, tienes 4 parejas de 3 cada uno. Con el medio tiene a Jesús dándole un beso a lo que parece alguien afeminado, probablemente María Magdalena. Sí. María Magdalena, el nombre ese, todas las faraonas se llamaban Mary, y Mary viene de mar. María viene de mar, simplemente el océano, mar, el mar, agua, significa agua. Y Magdalena, Magda significa dos, las dos torres, como las dos torres del Señor de los Anillos, como las dos torres que tenemos siempre emparejadas en un edificio, las dos columnas, ¿no? Son los dos pilares de Joaquín y Boaz, de los cananitas, Joaquín y Boaz, ¿no? Eso es muy, muy interesante porque ya te digo, cada palabra y cada evangelio y cada copia y cada palabra descodificada tiene su propio, digamos, disciplina y área que puedes hablar horas y horas. Entonces, relacionando así Jesús ahora con la astroteología y la mitología, ¿dónde nos queda, digamos, el Jesús más histórico, si existió? Hay muchos libros de si hay un Jesús histórico. Hay un gran arqueólogo que ya murió, que fue uno de los 3 arqueólogos, probablemente fue el más, digamos, el más arbitrario y el más imparcial de los 3. Los otros 2 eran curas de origen católico, que descubrieron, bueno, ellos precisamente no lo descubrieron, pero lo descubrió un pastorcillo, los rollos del Mar Muerto, lo llamamos. Sí. The Dead Sea Rolls o Scrolls, los escritos del Mar Muerto, en pequeñas tinajas en una cueva ahí partida, y habla un poco de la historia de esta secta que se llaman los esenios. Los esenios, el otro nombre que se llamaban ellos eran los Nazraprit. El nombre en arameo es Nazraprit. Nazraprit, de ahí viene Nazaret. Nazaret no era una ciudad, sino era que eran una gente, un grupo de gentes que vivían en el desierto, cerca de Dead Sea, cerca del Mar Muerto. El Mar Muerto, porque sabes que es el Mar Muerto. No, ahí está principalmente mucha sal, mucha salinidad y flotas, y es un mar, digamos, que es muy rico en minerales, pero no muy rico en peces y otras cosas, ¿no? Pero ¿qué te iba a decir yo? Nazraprit, estamos hablando de un movimiento, digamos, pseudonóstico. Cuando digo gnóstico no tiene que ver con agnóstico, ni tiene que ver con ateo, ni tiene que ver con religioso, sino de interpretación, digamos, astroteológica. Y estos tenían unas costumbres y unos rituales muy parecidos a lo que hoy tiene la Iglesia Católica y varias denominaciones cristianas. Uno de los elementos principales es lo que quitamos del Nuevo Testamento, de la muerte de Jesús, que la muerte de Jesús está un poco reflejada, digamos, en los actos y también en el Talmud. Pero Jesús parece ser que es Jesús o Yehoshua ben Pantira, que de hecho no tiene que ver nada. Jesús había un mogollón de ellos. Jesús es como ahora hay un mogollón de José. Dime cuál es. ¿Entiendes? Había hasta Jesús de Maccabí, Mac, como McDonald's. Fíjate que los escoceses y los irlandeses tienen también Mac o Mac, hijo de. O sea que estamos viendo una relación muy cercana a los celtas y a los druidas, porque el Jesús o el Jesús ya era adorado por los druidas, que era el sol. A veces estaba representado por los druidas con una corona de espinas, con una corona verde, principalmente el árbol sagrado. Eso no quiere decir que iban por ahí adorando árboles. Es que la gente está muy acostumbrada a esto de politeístas, van adorando a 800.000 dioses. La gente ancestral no sabía perfectamente que el sol no era dios, que la tierra no era una diosa tampoco, ni nada por el estilo. Estos escenos, por ejemplo, tenían una moda de cuando celebraban un juicio, se lavaban las manos. Curioso, porque como Pilatos. Pontius Pilatos, el procurador, supuestamente, si existió, nunca se hubiese lavado las manos antes de un juicio. Por eso tengo una expresión, este se lava las manos. Eso viene de los esenios. Los romanos no se lavaban las manos en ningún juicio. Por tanto, eso del Evangelio lo han introducido ahí alguien. ¿Me entiendes qué te digo? Sí. Además, es una introducción esenia. Además, los esenios, digamos que tengo entendido que se sumergían en una especie de piscinas para la época, similar a lo que hacían los primeros cristianos, y se hace ahora también, del bautismo, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, hay una secta muy conocida ahora que, o sea, digamos que imita exactamente a los esenios,
a una parte muy, digamos, radical de los esenios, que son los mandeos, que los echaron de Irak cuando llegaron los militares americanos, ingleses y europeos. Los desacraron a todos, igual que en América, porque los mandeos de hecho dicen que Jesús era el demonio y que el verdadero Salvador no era Jesús sino Juan el Bautista. Lo que cuento un poco, yo me alegro, es que dentro de este grupo había dos, el maestro de la rectitud y el maestro, digamos, de no tanta rectitud, y uno de ellos es el que históricamente puede parecerse a Jesús. Pero de eso, a que él sea Jesús y el otro Juan el Bautista, no. Sí, lo de los manuscritos más muertos, ¿no? Que habla del maestro de justicia, ¿no? Sí. Pero de eso, a que tal, estamos hablando, ¿sabes? Juan Bautista es una personificación de Oanes. Oanes es el antiguo Pez, el que bautiza a los caldeos, a los sumerios. Estamos hablando de Nemo, ¿sabes? Nemo, el de Walt Disney. Nemo era una deidad parecida a Moisés y parecida a Juan Bautista. O sea que estamos teniendo mezcolantes aquí. Por eso Nemo siempre está relacionada con el capitán Nemo, con Nemo el pececito. Entonces fíjate que también Horus recibe el pescador de hombres, no recibe el nombre de pescador de hombres, tiene su barcaza. Y eso es porque el sol, cuando lo ves, cuando sale por la mañana y lo ves en el agua flotando, entonces dice, el sol está caminando por el agua. Dice, Jesús caminaba por el agua. Es un milagro. No hay ningún milagro ahí. Es que están personificando eso. A los niños le contaban esa historia. No le vas a decir, oye, el sol anda por el agua. Los niños tampoco son tontos. ¿Me entiendes qué te digo? Entonces no tienes que hacer una manera que le cuentes una historia de estas cerca de la hoguera y personificar a la gente. Ese es el rollo. Ves en este cuadro de Leonardo da Vinci, personifica perfectamente a tienes 4 secciones de 3 apóstoles cada uno, y con, digamos, la persona esa afeminada que está al lado de Jesús besándolo, como María Magdalena. Fíjate, eso que es Virgo. María Magdalena es Virgo. Y tienes las 2 torres personificadas justo detrás de Jesús, perfectamente con su codificación egipcia. Entonces Jesús es el sol, y a cada lado tienes las 2 estaciones del año, grupos de 3, como los grupos de los meses, son grupos de 3. 3 por 4, tienes 12. Las 12 constelaciones. Más el rey sol, que es el número 13, y por eso el 13 es mala suerte. En la cultura británica, el 13 es el número de Dios. Pero, por ejemplo, la cultura latina o hispánica, el martes, porque el martes viene de Marte. Marte es el dios de la guerra, es el día de la mala suerte. El martes no te cases ni te embarques. Sí. Entonces ves que todo es también gracioso y tiene su humor semántico también, ¿no? Pero tú, como estaba explicando antes, fíjate que en eso otra vez, la cruz celta, la de Celtic Cross, no tiene que ver nada con la cristiandad, tiene que ver con el culto pagano al sol. Y todavía hoy en día en lugares del norte de España, y lo ves en iglesias, y lo ves en Irlanda, sobre todo en Inglaterra, tienen cruces solares, que es simplemente la cruz al lado de un círculo, o sea, el sol representando los dos solsticios, el de verano e invierno, y los 2 equinoccios, el de septiembre, ¿no?, el de otoño, y el que tenemos ahora de primavera. Y fíjate que es curioso que los celtas, unos a otros, se daban gallinas o huevos. ¿Por qué? Porque durante la primavera querían ser fértiles para después en invierno pues tener hijos, obviamente, ¿no? O el año que viene. Entonces, unos a otros se daban conejitos. ¿Qué tiene que ver el conejito en esta historia? El conejito durante la Semana Santa lo damos como estilo chocolate, ¿no? Aunque sea de cultura anglosajona. Pero los celtas ya se daban conejos de verdad, obviamente. No solo para comer, pero también porque tenía un simbolismo, digamos, naturalista, pagano, y de la fertilidad. Entonces, si te dan muchos conejos, quiere decir que es muy fértil. Hoy damos conejos, damos también huevos. ¿Por qué? Porque fíjate el símbolo en Francia, que es el gallo, o en Portugal, que es el país vecino de España, Porto-Galo. Otra vez, los galos, los celtas, estamos otra vez con el gallo, es la fertilidad. En inglés, por ejemplo, la palabra para gallo es cock, que es un eufemismo para bebé. Sí. Entonces, vemos otra vez cómo nos lleva todo al mismo sitio, a un culto de la fertilidad sexual, porque es todo, es sexo y naturaleza. Nosotros vivimos para reproducir y para nuestra inmortalidad a través de las generaciones. Fíjate que la Semana Santa en inglés se llama Easter,
Aster, ¿no? Easter es la estrella del este, ¿no? Eso tiene que ver también con la historia de los judíos, digamos, de la Pascua y todo. Otra vez, que el sol nace de Virgo. En el antiguo Egipto, en el antiguo Sumeria, en Roma y en Grecia sabían exactamente que el sol hace muchos siglos, la primera vez que cuando empezó, digamos, el amanecer de los tiempos, había salido de Virgo. Virgo es otro nombre clave para Virgen, Virgo y Virgen. Entonces el sol sale de Virgo, de la constelación de Virgo, es que el sol nace de la Virgen, ¿no? Cuando habla en el Evangelio, habla de las mansiones del Señor y lo que tiene las mansiones, ¿no? Que la gente lo interpreta, son los diferentes estados del cielo, los diferentes niveles. No. ¿Qué es el cielo? El cielo vienes para arriba y tiene 12 constelaciones, 12 casas del zodiaco, que la llama la Biblia en antiguo cananita o hebreo o griego, le llama el Maseroth. El Maseroth en judío, en el Cábala que usan, es astrología pura y dura, es las casas del cielo. Las casas del cielo son las casas del zodiaco. Cada casa viene representada como un signo. Por ejemplo, Aries es el cordero, ¿no? El macho cabrío, ¿no? Taurus, por ejemplo, Tauro tienes el toro, ¿no? A veces también está representado como el vellocino de oro, ¿no? Suena un poco, ¿no? O la vaca sagrada, que lo tienes en India. Entonces, fíjate que cada religión está más o menos, es un culto a un signo del zodiaco, a un evento astronómico, no astrológico, astronómico. Entonces, cuando en el año 325, ¿no?, que fue el concilio de Nicea, donde se eligieron los 4 evangelios, la Iglesia en ese momento ya era, digamos, podía ser consciente de esto que me estás contando, de que los evangelios no los habían escrito en realidad Lucas, Marcos, Mateo y Juan, sino que habían sido una serie de monjes, por decirlo así, ¿no?, como tú me decías antes, teniendo en cuenta este tipo de astroteología. Tú fíjate que había un personaje que se llamaba Ión de Charón o de Chirón, que es de la Grecia antigua, hace casi 300 años, 3 siglos antes de Jesucristo. Si tú comparas el libro de Juan y algunos de los pasajes como está escrito en griego, las historias y la filosofía de Ión de Charón, Ión pasa al latín a John, y John pasa al español a Juan. Y Ión, se lo dice muy rápido, John, ¿no? John, como también en vasco, John, ¿no? Sí. Y eso pasa John, John, J-O-H-N en inglés, es Juan. Entonces, quiere decir que este evangelio fue escrito hace 300 antes de que naciera ningún Jesucristo. Nada tiene que ver con... Ellos sabían perfectamente lo que hacían, no solo Constantino, sino como es Justino, ¿no? Justin the Martyr, el mártir Justino, que de hecho él, incluso hay una cita famosa que dice: nosotros tenemos que elevar a Jesús al estatus de Júpiter. ¿Entiendes qué te digo? Te está diciendo que lo estaban mitificando. Los cristianos, de hecho, los primeros cristianos lo que usaban era astrología pura y dura. Las catacumbas estaban llenas de astrología. No creían realmente que Jesús era un dios y todo esto y patatí patatán. Tú fíjate que, por ejemplo, la mitra que lleva el Papa, ese sombrero que tiene boca de pez. Ese sombrero tiene boca de pez. ¿Qué significa? Porque en el año 0, si ponemos supuestamente el nacimiento del Jesucristo, es cuando empieza ese año solar, ese año de Piscis. Piscis es una astrología pura y dura. Fíjate que todos los cristianos llevan en su coche 2 pececitos. El Jesús se representa con 2 peces en muchas iglesias. Vas a Santiago de Compostela y tienes un zodiaco ahí en Santiago de Compostela. Ves que las cúpulas tienen como unas estrellas rosicrucianas, representan simplemente el sol. Te lo están diciendo. Entonces, el concilio decía perfectamente todos estos eruditos que estaban allí, es lo que sabían como lo que era cotar, el bacalao que se quemaba allí, que se empastaba allí, que se comían allí ellos. Sabían 4 o 5 de que iba todo.
los demás no tenían ni idea de lo que... Es como hoy. Hoy ni Obama sabe lo que pasa en Libia, porque saben 3 o 4 de las corporaciones en muy altos cargos que pasa por ahí. Y él se lo dice a los militares, y el complejo industrial militar se lo van diciendo, pues va comunicando de una manera a Obama. Se va, digamos, liberando información poco a poco, y a los ciudadanos. Y un día nos ponen en el periódico una cosa, otra, uno en la televisión. Es todo para confundir. Y lo mismo hacían con esto. Entonces, tú date cuenta que la iglesia, hasta casi hace 200 años, tenía todos los libros, ella. ¿Entiendes? Lo que llevaban los libros, las primeras Biblias se tradujeron del griego y del latín, las tradujeron en España, en la corte de Toledo. ¿Y quién lo hicieron? Pues la mayoría eran judíos. Qué curioso, si no eran católicos. Pero ¿cómo traducían la Biblia? Por eso te estoy diciendo que esto siempre está en conocimiento de pocos para engañar a la gente, y obviamente como muchos escépticos, gente atea también, y gente que le interesa y anihilista, pues quieren un poco decir, bueno, es para controlar la mente de la gente. De todas maneras, la iglesia, fíjate el nombre, iglesia viene de eclesia, y a su vez eclesia viene de cirque, o cirque. El cirque era una hipnotizadora que estaba, digamos, como una especie de circo, y convertía a los humanos, sean niños, mujeres o hombres, en cerdos, y después se los comía. En inglés, fíjate que cirque es church, de ahí viene church, y en escocés es kirk. Por eso la empresa, que se llama The Enterprise, la nave nodriza, que parece como un óvulo, como el óvulo de la mujer, digamos, los óvulos, ¿no? Las trompas desde el falopio. Y su capital es Captain Kirk, capital iglesia. Y tienes uno de mando que es un vulcanoide, un vulcano, ¿no? Y el vulcano, fíjate, siempre hace un signo de una V, como una vagina, como un volcán, o como una pirámide si la pones al revés. Entonces, ¿quién escribe estas historias? ¿Quién está detrás de esto? Te fijas que si tienes un vulcano y tiene un símbolo que hace como una V, que hacen todos los trekkies, todos los que siguen estas series, y eso es un símbolo que hacían los levitas. Los levitas eran una especie, digamos, de judíos, de sacerdotes sumos. Levitas también se llamaban los electos de él. Y otra vez tiene que ver con Saturno. Saturno tiene que ver con el color negro. El color de Saturno es negro, los anillos de Saturno. La gente cuando se casa intercambia anillos. Quiere decir que el casamiento viene de un culto saturniano. Se ponen los pendientes. Otra vez, el señor de los anillos. ¿Quién es el señor de los anillos? Es Saturno. Por eso cuando nosotros nos peleamos en boxeo, vamos al ring, ¿no? The ring. El ring es un anillo. Pero no, es un cuadrado, es como un cubo. Porque esa es la otra representación de Saturno, es un cubo o una cava. De ahí viene el nombre Kabbalah. Y de ahí viene el nombre, por ejemplo, en Islam, en la Meca. La Meca tiene un cava de color negro, es un cubo. Y adoran un meteorito que está dentro de ahí, un pedazo de roca, una estrella. Entonces, que no me digan de Mahoma, que no me digan de Jesús, porque eso no se lo puede creer nadie. Cuando empiezas a ver los hechos, cualquiera puede ver estos nombres de latín, Jesús, Jehová, Jesús de los druidas, que se encuentra en la arqueología en el sur de Francia y en el norte de España, que los druidas ya adoraban a una deidad de la naturaleza, estilo como el Pan, el P-A-N, Pan, ¿no? De los griegos, ¿no? Como el laberinto de Pan, ¿no? Me parece que es la película, que era exactamente lo mismo, ¿no? Tenía su corona de picas, ¿no? Y tenía los mismos atributos que el Jesús, digamos, de una manera mitológica del Evangelio. ¿Que existió una persona que se llamaba Jesús? Pues existían muchas. ¿Que existió un pueblo que se llamaba Nazaret? No. ¿Existió una nación que se llamaba Israel? No. Y además cualquier judío ortodoxo que le preguntes dirán que Dios no era un agente inmobiliario. No decía, oye, aquí ponéis ahora tu casa, o aquí ponéis la vuestra. No. Judea sí que existió. Estaban los mapas romanos, igual que estaba Jerusalén. Pero, por ejemplo, Belén nunca existió. Betlehem significa la casa del pan en egipcio. Betlehem significa en arameo, casa del pan, punto y pelota. Nazaret nunca existió hasta el siglo 4 o 5, después de ese tan famoso concilio de Nicea. Esta que tenemos, la recreación esta de, ¿cómo se llama? De nativity, la natividad, se llama en español
el portal de Belén, ¿no? Sí, el portal de Belén. El portal es de la Natividad, ¿no? Que hace las figuras y todo eso, ¿no? En Cataluña se llaman los caganets, ¿no? Eso, sí, el Belén. Los canales creo que es el Belén, sí. Ellos hacen los caganets, ¿no? Es Sí. muy humorístico. Sí. Eso lo inventó en 1222 o 23, si no estoy equivocado. Lo puedes buscar en cualquier biblioteca, cualquier libro. Lo inventó el gran San Francisco, es decir, que era además mediador con los musulmanes, entre el Vaticano y los musulmanes. Volvemos otra vez a estos símbolos todo. Fíjate el símbolo del dólar, por ejemplo. Y lo estoy comparando aquí con Jesús porque es muy curioso. El símbolo del dólar de la pirámide, que está cortada y tiene como la piedra angular y un ojo. Mucha gente dice que es el ojo de Horus. Yo digo que puede ser el ojo incluso de Akhenaton, pero ese ojo es la piedra angular, porque Cristo es la piedra angular. No está hablando de arquitectura. De hecho, la traducción está hecha mal al latín, no solo de lo que era Jesús. John Alegro y los otros dos arqueólogos, que eran católicos, que descifraron los rollos del Mar Muerto, dijeron que el nombre original que aparece en el griego y en el hebreo, que el hebreo es una copia del canaíta y del griego, el hebreo no es una cosa muy antigua, el más antiguo del mundo, no, es un lenguaje de Dios, es un lenguaje copiado del cananita y del griego. Es que exactamente es esta piedra angular. De hecho, o sea, la profesión, digamos, si Jesús hubiese existido, era tectón. Tectón, que te suena a placas tectónicas. Y tectón significa constructor. En francés la palabra se traduce a masón. Y en inglés se dice mason, ¿no? O sea, que era un constructor masón. Cuando digo masón, ¿qué significa? Que hace casas, no tiene que ver con la arquitectura, que construye. Es otra vez el mito del constructor del universo, el arquitecto del tiempo, ¿no? Dios. Pero no habla nada de carpintero. No habla nada de carpintero. Este carpintero, otra vez, la gente que cocinó y concoccionó y mezcló todos esos evangelios, que los, digamos, en un cubo los batió y los vomitó, exactamente no sabían traducir, porque eran monas repetidoras estos monjes. Y por tanto, los 4 evangelistas, estos nunca existieron, no hay prueba de ellos. Es un refrito de muchas cosas. Tú fíjate, el ojo de Horus, es el ojo del sol. Ves que los halos de los santos, o los halos de la Virgen, o los halos de Jesús, ¿qué representan? Son dorados, como el sol. El halo de Buda, ¿qué es el halo que lleva Buda alrededor? El sol. Es simplemente, estamos hablando otra vez del mito solar. Y volviendo a esta Semana Santa, fíjate los nazarenos en el sur de España. Te voy a decir, este es un típico gorro, que lleva este gorro, ¿no? Es de pica. ¿A quién te recuerda a ti? ¿Tú te acuerdas de la película, no sé si viste La Aprendiz a Prue? ¿Te suena de Friends? Sí, sé cuál es, la de Nicolas Cage, pero no tiene la suerte de verla. Pero bueno, las primeras, Fantasia con Mickey Mouse, que lleva el gorro este. Sí. Ese es un gorro de los magos. Este gorro es gorro de Merlín. ¿Qué era Merlín? Era un druida. Es el gorro de los druidas. Es un gorro que sacan de ahí conejos, que sacan de ahí palomas, cosas que es de magia, magos. Y esto era otra atención de los esenios. Los esenios, de hecho, hacían como un estilo una procesión ellos. Estos gorros, por lo tanto, pasan de años y años y años y se van heredando en grupos o en sectas que le llaman cofradías o fraternidades, como las fraternidades se llaman las sociedades masónicas de las logias, ¿no? Tú fíjate que las logias masónicas, cuando se introdujeron en América, fundaron lo que llamamos el triple K, el triple K, el Ku Klux Klan, ¿no? ¿Y qué llevan los Ku Klux Klan? El gorro. El gorrito igual que los nazarenos. Estoy relacionando aquí los dos, pero fíjate unos que hacen y los otros, ¿no? Pero te están diciendo que todos tienen siempre una raíz común, ¿no? Una raíz común. Volviendo a las referencias de la escritura, por ejemplo, refiriéndose a la luz del mundo, en Juan 3:19 dice: esta es la condena, que la luz viene al mundo, los hombres que aman la oscuridad más que la luz, porque sus hechos son malvados. ¿Viste que habla de luz?
no habla de Jesús nada, habla de luz, está hablando del sol, de la luz. Cuando Jesús habló otra vez a ellos diciendo, yo soy la luz del mundo, I am the light of the world, soy la luz del mundo. Ellos que lo siguen, caminarán en la luz. Los que no lo siguen caminarán en la oscuridad. Y así tendrán y verán la luz del mundo. Ese es Juan 8:12. Estoy traduciendo más o menos del inglés, No sé exactamente cómo será en español estos pasajes. Pero está hablando otra vez de la lucha, ¿ves? Pero un poco más sutil, de la luz y la oscuridad. Está hablando exactamente del sol y de la noche, de la luz y de la noche. Está hablando del sol, exactamente. Yo soy la luz del mundo. La luz del mundo, yo soy el sol. Soy el hijo, el ojo que todo lo ves, es el sol. Siempre que yo esté en el mundo, yo seré la luz del mundo. Otra vez, eso es Juan 9:5. Digamos, el sol resucitado, el sol que se levanta por la mañana, el amanecer. En Mateo 26:32. Por eso, todos estos pasajes tienen que ver con cosas astronómicas y astrología. Pero después de que yo me levante otra vez, resucite, yo iré y me pondré a los pies de Galilea. Fíjate otra vez qué curioso, Galilea y los galos. Esto tiene que ver con los cananitas, tiene que ver con los celtas, otra vez. Pero fíjate que él dice, pero yo después de que el que me levante otra vez cuando resucite, el sol es el que resucita, otra vez estamos hablando del sol que se levanta por la mañana. Cada mañana si no sale el sol y no se vuelve a poner, estamos fastidiados, nada crece. No podemos comer vegetales ni podemos comer animales. Él no está aquí, esto es de Mateo ya 28:6-7, por lo cual él se ha levantado, así dijo, ven y mira el lugar donde el Señor yació, ven rápido y díselo a tus discípulos, porque él se ha levantado de los muertos. Otra vez, levantado, resucitado. No estamos hablando de un zombie, ¿entiendes qué te digo? José, estamos hablando de un evento astronómico del sol que se levanta por la mañana. Porque se levanta al día siguiente, ¿no? Si no resucita al día siguiente, la llevamos clara. Otra vez, en Lucas 1:79, y dio la luz a ellos y se sentaron en la oscuridad y en la penumbra, en el valle de la muerte, para guiar el camino hacia la paz. Otra vez, cuando sale el sol, pues tienes calorcito, estás en paz, te puedes ir a la playa. Estamos hablando otra vez de la luz. Habla de luz, habla de cosas naturales. Una y otra vez, ¿no? Nos va esa relación, ¿no? Esa relación clara de Jesús, Dios, con el sol, ¿no? Sí, y con el cielo como el cielo. Celli, como Regina Celli. La Regina Celli es el Ángelus. No tiene que ver nada con ángel. Entonces, como se nos está acabando ya el tiempo, queda poco, vamos a recapitular un poco. Decíamos, ¿no?, esa relación de Jesús, de Dios, con el sol, y a la vez muchos más elementos que iban de acuerdo, ¿no?, con lo que se cuenta en los evangelios, como son los 12 discípulos, ¿no?, con las 12 constelaciones, y bueno, y más con lo de la edad de los 33 años, lo del 30-33 grados, 33 grados, los solsticios, los equinoccios. Si la gente empieza a ver estos hechos, verá que hay una congruencia, hay como no es anecdotal, esto no tiene que ver, ¿no? Empiezan a hacer comparaciones mitológicas con Jesús, con Apolo, con Pan, con Júpiter, con Saturno, con El de los cananitas, con Sargón, todos estos dioses, con Mitra, con Zolatrismo, con Buda, lo mismo. Todos tienen que ver porque todas las culturas están hablando del sol, o está hablando de madre, de la luna, ¿entiendes? Demasiadas, ¿no?, para ser arbitrarias. Claro, entonces hay a veces, claro, que de repente dice, bueno, hay ahora 72 apóstoles, y bueno, tienes Judas, y Judas que tiene que ver con ninguna constelación y sus nombres. Bueno, yo te digo, Judas Iscariot en arameo es Judas y Judas, ¿no? El sol contra el escorpión. Iscariot o Iscariote significa escorpión.
El escorpión, ¿cuándo es la edad del escorpión? Es en octubre, empieza en octubre, que es cuando el sol se empieza a morir. Por eso le da el beso de la muerte. El escorpión cuando muerde, fíjate la marca que deja es como un besito, ¿a que sí? Entonces por eso Judas Iscariot vende a Jesucristo. Judas no es que venda a Jesucristo o que alguien lo traicione, ¿no? Es ya, por eso dice Jesús que ya está destinado, que ya sabe que lo va a traicionar Judas. Claro que sí, porque es el signo del zodiaco, de Escorpión. Y Escorpión es el que mata al sol, porque el sol se va desvaneciendo en octubre para entrar ya en el invierno, el otoño al invierno, cae de cajón. Es otra vez otro evento astronómico. Semana Santa. Semana Santa es el equinoccio, que se celebraba hace mucho tiempo, hace muchos miles de años. Los ancestros celebraban y no creían en ningún Jesús, en ningún Buda, en ningún Mohammed, en ningún Saturno, ni ningún sol, ni nada. Eran simplemente eventos, era la televisión del día. Tenemos que ver cómo es. Entonces, para recapitular, la Semana Santa es simplemente una celebración que mezcla mitos como el de Atis, que tiene que ver con el sol, el equinoccio del sol, la muerte y la resurrección del sol, obviamente el nacimiento y la resurrección del sol, tiene que ver con también, digamos de una manera, la luna, y todo eso de los judíos, la luna simplemente que cambia de fase, los 40 días, el paso del sol por Ecuador, la Pascua, paso del sol por Ecuador, la Pascua, y damos conejos, damos huevos, viene más de la cultura anglosajona, pero es así, porque damos huevos y conejos, y porque las conejitas, por ejemplo, de Playboy tienen que ver con el sexo. Simplemente es una cuestión de un culto a la fertilidad. Y otra, y más importante, había esta secta que eran los esenios. Los esenios probablemente el Vaticano tiene que ver con mucha de esa descendencia. Los esenios digamos que se disfrazaban con estos gorritos, no solo con estos gorritos, tenían muchas clases de atuendos. También tenían champiñones mágicos. Aconsejo a la gente que lea John Allegro como Allegro de la música, que es muy interesante, el champiñón mágico, en el que también explica un poco la fertilización de la tierra y cómo salen espontáneamente los champiñones. Los champiñones se parecen un poco como a un pene y una vagina juntándose, ¿no? El gorrito y todo eso. Eso es otro estudio también de la fertilidad. Fijémonos el Vaticano también, que tiene los obeliscos. Los obeliscos significan un poco la fertilidad masculina, significa es el nacimiento, digamos, esa erección, ¿no? Es un edificio erecto. Fíjate en la oficina oval de Washington, y fíjate en su obelisco, fíjate en la capilla Sixtina, y fíjate en su domo, en su cúpula oval también, que tiene que ver con la fémina. Y fijémonos en la digamos, la fuente que justo detrás del Vaticano, justo dentro, cuando entras, es una fuente que parece también un champiñón y que brota agua. El agua es un símbolo, digamos, seminal, semita, semen, semita, seminario, de semen y ario. Y tenemos símbolos como la cruz. La cruz simplemente no tiene que ver nada, sino es un arma de ejecución. No creo que si existiera, pues si alguna vez existió un Jesús, estaría muy contento que le enseñaras una cruz. Fijaros en la hostia consagrada y el cimorium, que tiene forma de sol, con los rayos de sol que les salen. Fijaros en los halos de los santos y de Jesús, que tiene que ver con el sol, y en la Madre María, Virgen de Concepción, Virgen de las Mercedes, tiene que ver con el agua, tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver principalmente con la luna. Y fijémonos también en los símbolos de la Semana Santa. Y fijamos en el oro, que lo venden por monedas de oro. El oro es el sol, la plata es la luna, y las monedas de cobre tienen que ver con la tierra. De ahí que te pongan en una pirámide en las Olimpiadas y le den la medalla del sol, de oro, la medalla segunda, que es de la plata, de la luna, y la tercera, que tiene que ver con la tierra, está más cerca de la tierra, es el cobre. Fijemos todos estos hechos de que Mitra también hace en una cueva. La cueva siempre está personificada un poco, digamos, es una manera de una cosa, fertilidad de la vagina. La vagina es dentro, es una cueva. Veamos un poco también todos estos animales, todo lo que rodea un poco a mitologías. No solo Mitra, el zoroastrismo también, a Horus,
digamos, de las horas, del horizonte, de sus apóstoles, que son 12, o sus seguidores, de la mitología celta. Tienes dioses celtas como Nuad, como Conan, que tienen los mismos atributos como Esus también, la trinidad celta, donde tienes a Baal, a Esus y a Toro, o Tauro. Tienes una trinidad de 3 dioses diferentes también. La trinidad también de la cultura hindú, que tienen Brahma, Vishnu y Shiva, los 3 diferentes también en discordia, de Shiva se parece mucho al Espíritu Santo. Y tenemos en la cultura hebrea o judeo-sefardí las 3, ¿no? Isaac, Jacob y Abraham. Y fíjate que Jacob es James o Santiago o Iago, y también es otro nombre para Jesús o Joshua o Jesús. Fíjate el Josué del Antiguo Testamento también, que es vendido por 20 monedas de plata, también tiene 12 hermanos y también es un poco un símbolo solar. Entonces vemos que todo tiene que ver un poco con los astros, más bien, ¿no? Pues Colin Rivas, absolutamente impactante, ¿no? Un sinfín de datos, historias, una visión, digamos, diferente, ¿no? Aquí en España, más en el tiempo en el que estamos ahora mismo, y esclarecedora también de la historia de los evangelios y por consiguiente pues de la religión. Creo además, Colin, que va a dar bastante de qué hablar, porque ya sabes cómo se vive aquí la Semana Santa y cómo se vive la religión, y la verdad es que yo creo que lo más importante es que dará que pensar. Tú fíjate, José, que religión, la palabra religión viene de legión, y legión que eran muchos centuriones, muchas fuerzas romanas. Religión es fundar otra vez otra legión de gente creyente. ¿Y por qué se llaman creyentes? Porque creen, no saben. Por eso a mí cuando dicen, oye, ¿tú crees que esto puede ser verdad? Yo no creo nada, yo sé lo que sé. Lo que no sé, no lo digo, porque no lo sé. ¿Entiendes? Entonces, el mito ese todo de Jesucristo, incluso el mito de Mahoma, podemos hablar de Mahoma, del islamismo, de los hashishi, de los asesinos, que llaman asesinos o hashishi, que es muy interesante también la historia de Mahoma, todo esto. No hay ninguna arqueología de Mahoma, no hay ninguna arqueología de Abraham. Si pones a Abraham al revés, es Brahma. Abraham es Brahma. Brahma es el padre de todo en la religión hindú. Tú fíjate en las sinagogas, son templos de la luna, sinagoga, en ministerio, castro, todas estas palabras que la gente los vaya buscando 15 minutos al día y sabrán de qué va todo. Y que no se olvide la gente, no hay religión sin política, religión, porque viene la palabra legión, no ligar, viene de legión, legion, lo que dice cuando dice en las películas es el demonio, soy legión. Claro, son muchos, hombre, claro, son muchos los que se siguen a esto porque creen estas cosas inverosímiles, ¿no? Alguien que, por ejemplo, yo no me meto con los feligreses que van a misa. Eso está muy bien que tengan esta cultura, que disfruten la Semana Santa, que disfruten las Navidades, pero que sepan el auténtico significado de sus ancestros, que no tiene que ver nada con ninguna religión. Tiene que ver con el cultivo y el cuidado de la naturaleza. O sea que en el fondo de esto la religión es como casi Greenpeace, ¿no? Es una cosa ecológica, es una cosa catártica, que dirían los griegos, ¿no? De catarsis, ¿no? Sí. O muy diferente, ¿no? a lo que es hoy, digamos, entre comillas, el imperio de la Iglesia. El imperio de la Iglesia, el imperio del Islam, son al final todos druidas y gente disfrazada. Como he dicho, tienes que mirar los símbolos, las cosas que visten, las cosas que llevan. Fíjate que los sacerdotes llevan falda y no son mujeres. Fíjate que las iglesias, como están construidas, es como tienes un pasillo y un oval, un domo, una cúpula. Entras como unas trompas de falopio. ¿Entiendes qué te digo? Entonces, por eso está muy mal visto que una mujer sea un sacerdote, porque una mujer dentro de una vagina o de una trompa de falopio queda muy mal, ella es la que tiene eso. Entonces, tiene que ser hombres entrando ahí. Los espermas, los semitas hay 12 razas semíticas, entonces no puedes ser antisemita con tu propia raza. Eso sí, un semita es una raza, no un judío es una raza, ni un católico es una religión. Hay muchos, un católico puede ser de China, puede ser de América, igual que un judío puede ser de Alemania o puede ser de América. La inteligencia suprema, digamos, si es una esfera,
yo lo quiero intuir como una esfera, es muy difícil de entender estos conceptos porque yo ni los entiendo, nunca lo vamos a llegar a entender con nuestra mente, digamos, de simio, no vamos a entender nunca esto, quién es exactamente esa figura que llamamos Dios. Dios viene de la palabra Dionisio. Dionisio era otro dios de la antigua Roma y Grecia, y este Dionisio, de ahí viene Dios o Dei o Deus o Dei, Agnus Dei, el Cordero de Dios, era el Cordero de Dios, Atis era el Cordero de Dios, Dionisio era el Cordero de Dios, llevaba las uvas del vino. El vino representa la sangre. ¿Quién bebe la sangre? Los vampiros. ¿Y quién se come el cuerpo de alguien? Un caníbal. Entonces estamos hablando del ritual un poco canibalista y vampírico, ¿no? De que te bebes la sangre de alguien, ¿no? Esa es la representación, la transustanciación. ¿La sustanciación de qué? Te estás comiendo una galleta que representa a alguien. A mí me parece un poco caníbal, ¿no? Tú cuando terminas dices amén, amén, que estás alabando al sol. Entonces que piensen dónde vienen los símbolos. Y fíjate el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro es de la prerrogativa, si no me equivoco, 45, 44. Está en el Museo del Cairo, el papiro de Anu. El papiro de Anu dice, y en nuestro Padre que está en el cielo, su nombre es todopoderoso, y toma el pan de Anu o lo que sea. O sea que lo pones el Padre Nuestro y esto, y dice, no, es que solo dijo Jesucristo. Es que no, se está copiando de estas prerrogativas del libro de la vida, de los muertos, de Anu. O sea que esto es más viejo que el sol. Por eso se dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Eso es un refrito. La gente obviamente está muy ocupada viendo pues los partidos del Real Madrid y Barcelona, los 4 clásicos o los 5 clásicos, o el Manchester contra el Chelsea. La gente está acostumbrada a estar viendo entretenimiento de la Super Bowl y de Disneylandia, o está muy ocupada trabajando todo el día para poder alimentar a sus hijos, y lo comprendo, o está por la calle, pues obviamente pues los pobres pidiendo, porque nadie ayuda a nadie hoy en día. Todo el mundo es materialista, quieren tener su televisión de 60 pulgadas en casa, su cable y su satélite y su parabólica, su, no sé, telefónica, sus iPods, sus iPads, sus ordenadores Mac, quieren tener su hijo que vaya al mejor colegio vestido, al mejor tal. Entonces no hay tiempo en esta sociedad para ver quién es el político de turno, quién es el ministerio. Min también es otro nombre en Egipto que relaciona al pene. Un obelisco se llamaba Min. De hecho untaban al faraón con aceite, parecido al ritual que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces cuando empiezas a ver todos estos símbolos y todas estas palabras, te das cuenta de que te han metido un gol más mejor que el de Messi. Y es eso, porque nos mantienen entretenidos mientras otras entidades detrás de los bastidores están siempre planeando y están estudiando y están trabajando y tienen a su élite elevados al 33 grado, a los máster, a los doctorados, porque hoy en día los periódicos sirven igual que un diploma. Es principalmente para enrollar chorizo o jamón serrano o prosciutto cotto de Regia. ¿Entiendes qué te digo? Sí. Es lo que va a servir, porque ahora todo el mundo va a tener educación, todo el mundo tiene derecho a tal, todo hay que hacerlo más fácil, hay que atontar a la gente más, y después le preguntas dónde está Irán, y dicen que está en Australia, dónde está Corea, te dicen que está en España, cuál es el país próximo a invadir en el Medio Oeste, dicen Italia. ¿Cuándo fue la Guerra Civil Española? Dice en 1975. ¿Cuál es el participio pasado del verbo freír? Dicen freído en vez de frito. Y es que nadie sabe nada. Y si no saben cosas elementales, porque tú tienes que saber la base, la fundación de las cosas, no sabes nada. Terminas tu carrera y ya hay otras 800 carreras diferentes, los ordenadores han cambiado, has estudiado informática y ingeniería de computación y han cambiado toda la computación. ¿Para qué sirve? Para nada. Hacemos carreras, una carrera continua, desde que nacemos hasta que morimos. Es una carrera como la carrera de los 100 metros, de los 1500, corremos, pero no disfrutamos. Es como una sinfonía mal tocada. Si lo comparas con la música, tú no ves que la orquesta vaya deprisa a ver cuando terminamos la partitura.
van tocando las notas, los movimientos poquito a poco, y eso es lo que le falta a la gente, los que nos ha faltado, que hemos tenido la partitura enfrente nuestra y no hemos sabido tocar las notas, esta sinfonía de la vida, esta poesía. Pues para conocer, ¿no?, todo esto que no nos cuentan y todo esto que está ahí, pero que por las cosas que tiene la vida pues no les prestamos mucha atención, esta gente como Colin Rivas, que seguro que esta noche nos va a hacer que pensar a todos y nos va a hacer sobre todo reflexionar, una noche como la hoy, una noche de Semana Santa. Colin Rivas, Colin Rivas, buenas noches, muchas gracias por todo. Sí, hemos aprendido mucho, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Y hemos aprendido sobre todo ese origen diferente de las cosas tal y como nos las han contado. Bueno, eso siempre es mi intuición. No, yo no soy ninguna autoridad, ¿eh? La verdad está ahí fuera, como dicen en una película de ficción, me parece. La verdad está ahí fuera. Si la gente la coge, eso es problema de cada uno. Somos todo un colectivo, una conciencia universal. Tú y yo tenemos, igual que todos, tenemos que evolucionar poco a poco para ir poco a poco, pues sabiendo eso, para estamos aquí, para evolucionar. Tanto espiritualmente como en este cuerpo que tenemos que disfrutar, y que la gente disfrute Semana Santa, pues sí. Pues muchas gracias, Colin. A ver si te podemos escuchar próximamente también aquí en el programa, porque cada programa que estamos contigo aprendemos bastante, la verdad. Bueno, pues me llamas cuando quieras y nos conectamos ahí, ¿eh? Venga, buenas noches, José. Un abrazo, Colin. Pues ahí teníamos a Colin Rivas, nos ha contado cosas fascinantes. Se nos acabó el tiempo, además, tenemos que irnos ya. Volveremos la semana que viene con nuevos inquietantes misterios. Una noche mágica esta, como dice Colin Rivas, hay que disfrutarla, de Semana Santa, y nos veremos la semana que viene. Muchas gracias a todos, un abrazo, que el misterio os acompañe.